santidad nadie verá al Señor. Si no te guardas por dentro y por fuera, es imposible que veas al Señor. La santidad conviene a tu casa. La santidad conviene al corazón. La santidad de la cabeza hasta los pies, pues solo así veremos al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Si no te guardas por dentro y por Este es el pastor Alan Zunger y para mí es un gran placer estar con ustedes otra vez aquí en este mismo lugar de YouTube para compartir con usted algunos pensamientos que Dios ha puesto en mi corazón y espero que esto sea para usted una gran bendición. Yo soy el pastor Alan Zunger, pastor de la Iglesia Evangélica Pentecostés Cristo Te Quiere, una iglesia del Evangelio completo, una iglesia de santidad. Por eso me gusta mucho ese canto que cantó la hermana: sin santidad nadie verá al Señor. A mí me gusta lo que dice esa palabra, porque no dice que algunos, pero dice que nadie verá al Señor. Si la palabra santidad aparece tantas veces en la palabra de Dios, y no solamente la palabra santidad, pero otras formas de la palabra como santo, santísimo, santificación, etc. Si aparece tantas veces en la palabra, obviamente Dios quiere enseñarnos algo. Tantas veces hay gente que cuando escuchan la palabra santidad simplemente desechan la palabra y dice que estamos viviendo en gracia, y es cierto. Y no estamos viviendo bajo la ley, es cierto, no estamos viviendo bajo la ley. Pero ¿cuántos de ustedes saben que actualmente la gracia es más estricta que la ley? Por ejemplo, la palabra de Dios dijo en el Antiguo Testamento, Jesucristo hablando el Hijo, oísteis que fue dicho de los antiguos. Amén. Básicamente, el que toca a una mujer ajeno será culpable. Pero el Señor llevó el pensamiento, el principio, un poco más allá que la ley. Porque recuerda que la ley trata con acciones, pero la gracia trata con el corazón. Y cuando el Señor dijo eso, oísteis que fue dicho, estaba refiriendo al Antiguo Testamento. Jesucristo mismo dijo: yo no he venido para quitar la ley, para abrogar la ley, pero he venido para cumplir la ley. Y es lo que miramos en Jesucristo. Tomó la ley y lo llevó un poco más adelante. Y lo hizo por decir esto: pero yo os digo, las palabras del Señor escritas en rojo, palabras del Señor. Yo os digo que el que mira a una mujer para codiciarla ya ha cometido adulterio en su corazón. Entonces nosotros miramos, hermanos, que literalmente en cuanto a la conducta de que las acciones de los hombres, amén, siempre aplica. Y miramos de que la gracia es más estricta que la ley. Y no olviden, hermanos, que en la palabra de Dios, la ley, tenemos que verificar qué clase de ley estamos hablando. Básicamente podemos nosotros dividir la ley en tres categorías. La primera es la más obvia, y eso sí, fue cumplida en Jesucristo, ya no aplica a nosotros. En cuanto al sacerdocio, sacrificio, no hay ninguna iglesia que conozco yo que está sacrificando un cordero. No hay ninguna iglesia legítima que conozco yo que tiene un sacerdocio. Amén, hay falsas iglesias, por supuesto, que tienen sus falsos sacerdotes. Pero la Biblia nos dice a nosotros que Jesucristo fue nuestro cordero. La palabra de Dios nos dice a nosotros que Jesucristo es nuestro sumo sacerdote.
Y nosotros somos sacerdotes en el sentido que yo soy sacerdote de mi casa, de mi hogar, de mi familia, de mi matrimonio. Yo soy pastor. Pero el sacerdocio fue cumplido en Cristo Jesús. Ya no aplica a nosotros. Sacrificios, instrucciones para construcción del templo, maneras, rituales para limpieza, cosas así. Mucho de eso ya no aplica a nosotros. Fue cumplido en Jesucristo. La segunda categoría de ley que hay es la ley judicial. Eso fue la ley que trataba con las acciones del hombre. Por ejemplo, si el hombre quitaba el ojo de otro, entonces la Biblia instruía y decía ojo por ojo, diente por diente, vida por diente, vida por vida, sangre por sangre. Y literalmente le daba a uno la oportunidad, si alguien me mataba a mi hermano, yo podía matar a él. Y por eso tenían ciudad de refugio para proteger a uno mientras que quedaba en la ciudad de esa ira. Pero eso fue modificado en el Nuevo Testamento en la gracia, porque el Señor nos instruye a nosotros que tenemos que tratar bien a los que nos maltratan. La palabra de Dios dice, el Señor Jesucristo hablando dijo, si alguien te pega en la mejilla, hay que ofrecerle la otra mejilla también. Entonces nosotros miramos que la ley judicial siempre aplique, pero es cambiado. Ya yo no tengo la capacidad de poder ejercer mi ira, mi venganza contra alguien. Tengo que dejarlo en las manos de Dios. Y la otra autoridad que Dios ha dejado aquí en la tierra, las autoridades. Entonces cuando alguien me hace mal, la ley y Dios no están en mis manos. Pero la tercera clase de ley que hasta la vez aplica a nosotros es la ley que tiene que ver con la ley moral. Y eso siempre aplica a nosotros. Un buen ejemplo de la ley moral de Dios es los 10 mandamientos. ¿Usted crea que hasta la vez no podemos inclinarnos delante de ídolos? No podemos. ¿Podemos nosotros siempre hasta la vez no matar a otro ser humano? No podemos. O podemos nosotros decir, para clarificar un poquito, amén, no podemos asesinar a nadie. La palabra de Dios dice que no podemos robar, etcétera, etcétera. Los 10 mandamientos aplican a nosotros hoy en día y hay muy pocas personas que van a discutir eso. A menos tal vez nuestros amigos de la iglesia romana, que ellos no quieren tener ídolos en los 10 mandamientos, entonces quitan uno y dividen el segundo en 2 para que tengan los 10 mandamientos aún. Pero tú y yo sabemos que la palabra del Señor, los 10 mandamientos siempre aplican. Entonces, cuando estamos hablando de la ley del Antiguo Testamento, nosotros tenemos que averiguar de qué clase de ley estamos hablando. Si estamos hablando de ley ceremonial, eclesiastal, ley levítica, entonces nosotros ya no aplica a nosotros hoy en día. Jesucristo lo cumplió. Ley judicial, entonces la gracia lo modificó. Pero la ley moral, la ley de conducta, hasta la vez aplica a nosotros. Entonces tenga mucho cuidado cuando estamos hablando de la ley, que lo vas a desechar a todo y decir que ya no aplica a nosotros. Porque siempre hay ley de Dios que aplica a nosotros. Siempre hay un cielo y siempre hay un infierno. Siempre hay un diablo. La palabra de Dios dice que el ladrón no ha venido sino para hurtar y matar y destruir. Pero el resto del versículo dice, hablando de Jesucristo, mas yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. De eso me gustaría hablar con ustedes en este precioso momento, aquí en nuestro canal de YouTube, Iglesia Cristo Te Quiere, acerca de un nombre sobre todos los nombres. Vamos a la palabra del Señor en Filipenses capítulo 2 y versículo 9, donde la Biblia dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. ¿Cuántos de ustedes saben que el nombre de Jesucristo literalmente hace a los demonios temblar? Y no es necesariamente el nombre Jesús, que en América Latina nosotros tenemos muchas personas que se llaman Jesús, María Jesús, José Mario, etcétera, etcétera. Y me hace recordar una historia chistosa de una mujer misionera que ya tenía sus 30 y pico de años y estaba esperando pacientemente su marido y él vino. O solo tuvo que tener paciencia. Dios tenía el hombre para ella y ella esperó con paciencia
Gracias al Señor están muy alegres ellos dos hace años. Pero un día ella estaba viajando en un bus en México y ella tenía un instrumento parecido a un mini arpa en un estuche en el bus. Y ella sentó al par de un muchacho joven porque eso era la silla que quedaba, que restaba donde sentarse. Y comenzaron a conversar, como la muchacha era muy amable, una personalidad increíble. Pero mientras que ellos estaban visitando, entonces él preguntó, ¿qué es ese que tiene en el estuche? Porque la forma era un poco diferente. Y ella dijo, es un instrumento musical, si quiere, te lo voy a enseñar. Entonces él dijo, está bien. Entonces ella sacó el instrumento y comenzó a tocarlo, demostrarle cómo tocaba. Y ella dijo, le voy a cantar un canto. Entonces, mientras que ella tocaba, le llegó a su mente el canto que ella conocía, que dijo, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo, Jesús, yo te amo a ti, porque tú me has amado, porque tú me has salvado, Jesús, yo te amo a ti. Y cuando ella estaba cantando, ella miró que el muchacho tenía una expresión muy rara en el rostro. Y ella pensaba, bueno, el canto tan malo, ¿qué te pasa? Y él dijo, mi nombre es Jesús. Entonces, amén, ese Jesús no es el nombre que es sobre todo nombre. Ese Jesús no es el nombre que tiene autoridad, que hace a demonios temblar. Pero cuando el nombre está relacionado con nuestro Salvador, nuestro Señor, y Rey de Reyes y Señor de Señores, sí, es completamente diferente. Mi padre muchos años atrás predicaba un mensaje acerca de que cuando él trabajaba en American Airlines y más bien él dejó, tenía su trabajo de herencia y él trabajaba en un lugar donde instruía a pilotos en sistemas de navegación y autoaterrizaje. Era un hombre muy capaz en enseñar a ellos y dejó eso para entrar al ministerio y siempre dijo mi papá, él dijo, el Señor me dio menos pago, pero más responsabilidad y el trabajo que tuvo fue un ascenso en mi carrera. Y siempre pensaba eso. Más de 50 años predicando la palabra del Señor, mi padre. Pero él dijo que cuando él estaba en American Airlines, él tenía una carnet y literalmente él podía subir a cualquier avión de American Airlines, solo mostrar su carnet y poder entrar y sentarse. En ese entonces, eso fue antes del 11 de septiembre, los ataques terroristas que destruyeron los Torres Gemelos en Nueva York. Pero él tenía hasta una llave que era de él. Y cuando había lugares de seguridad, él podía abrir la puerta y pasar por otra vía para no pasar por la seguridad, igual que los pilotos en aquel entonces. También él tenía la llave para poder entrar en la cabina. Y si no había asientos atrás, entonces él sentaba ahí a frente con los pilotos, que siempre tenía una silla ahí que era extra, que se llamaba jump seat. Entonces él pasaba allá cuando no había una silla. Entonces él dijo que cuando él llegaba a cualquier lugar solo tenía que mostrar la identidad y él podía recibir lo que él necesitaba. Por ejemplo, cuando él fue a Inglaterra para entrenar a pilotos de la aerolínea británica, entonces él dijo que él entró, mostró la identidad, le tenía carro, tenía un hotel, tenía comida, todo era pagado. Pasaba alguien a recogerlo, lo llevaba ahí donde estaban los pilotos. Entonces todo porque él representaba a American Airlines. Entonces mi papá dijo que ya no trabaja ya. Entonces él podría llegar hoy en día y podría decir, yo soy Jake Sumner, yo he venido, ¿dónde está mi habitación? ¿Dónde está mi carro? ¿Cuándo me va a llevar ahí a la aerolínea británica? Entonces ellos le dirían, bueno señor, no lo conocemos. Entonces, si no conoce a Jake Sumner, entonces tal vez él podría decir American Airlines, American Airlines, American Airlines. Y tal vez van a respetar, porque antes funcionaba, solo mostraba el carnet y American Airlines y tenía acceso a todo lo que necesitaba. Y tal vez ahora. Pero la diferencia es, antes con la carnet, era miembro, era parte de esa empresa. Entonces, cuando él llegaba, no llegaba en el nombre de él, sino que llegaba en el nombre de American Airlines.
Entonces no era solamente las letras American Airlines, pero era todo el peso y autoridad que había en esa gran empresa que hasta la vez está funcionando hoy en día. Entonces cuando él llegaba no representaba a sí mismo, representaba la aerolínea y literalmente representaban a millones y millones de dólares de inversión. Y así es con el nombre de Jesucristo. Hay muchas personas que dicen Jesús, 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 Jesús. Personas que supuestamente son profetas, supuestamente son hombres de Dios, supuestamente son apóstoles. Pero la Biblia dice en aquel día, alguien va a llegar delante del Señor y va a decir, Señor, ¿no hemos hecho tantas cosas en tu nombre? Jesús, Jesús, Jesús. Hemos echado fuera demonios, hemos hecho prodigios. Y luego la palabra de Dios dice que el Señor Jesucristo mismo va a decir a ellos, apartaos de mí, yo nunca os conocí. Es más que solo tener el nombre de Jesús. Es estar en la autoridad del nombre de Cristo Jesús. Y como hijo del Señor, como predicadores del Evangelio, como personas que tenemos una relación cercana con nuestro Señor y Salvador, ahí está la autoridad cuando nosotros decimos a los demonios que tienen que ir. La palabra de Dios dice que estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Entonces todo eso sigue las señales y prodigios y todo lo que el Señor mismo prometió en su palabra. No sigue simplemente a alguien que lleva el nombre, sino el que anda en la autoridad del nombre. La Biblia también nos habla acerca de 7 hijos de un sacerdote Seba. Supuestamente él era alguien, pero sus hijos no eran nada. Y ellos llegaron y había un pobre hombre que estaba endemoniado, poseído por demonios. Y la palabra de Dios dice que ellos llegaron, de seguro, ya conocían la fórmula. ¿Y cuántos de ustedes saben que Dios no mueve por fórmula? A veces nosotros miramos eso. A veces alguien pone la Biblia encima de la cabeza de alguien y fueron sanados. Entonces de aquí en adelante la Biblia encima de la cabeza. Entonces otra vez alguien dio unas vueltas y luego Dios movió y el culto se liberó. Entonces vamos a volver a hacerlo. Pero Dios no mueve por fórmulas. Dios tiene voluntad. Equivocamos. A veces nosotros pensamos de que Dios es el barro y que nosotros lo podemos formar y moldear conforme a nuestra imagen. No, Dios es el que manda. Él es el alfarero y nosotros somos el barro. Nunca olvidamos eso. Él es el alfarero. Entonces esos 7 hijos de Seba llegaron y dijeron, te reprendemos en el nombre de Pablo, de Jesús que Pablo predica. Y ese demonio dijo, yo conozco a Pablo, era mío y me está causando dolor de cabeza hoy en día. Y Jesús, sabemos quién es Jesús. Amén. Amén. Cada vez que él tuvo contacto con un demonio, ellos inmediatamente sabían quién era. Pero él dijo, pero ¿quiénes son vosotros? No los conozco. Y la Biblia dice que cayó encima de ellos y salieron heridos y desnudos de aquel lugar, porque anduvieron con el nombre de Jesús, en vez de tener la autoridad del nombre de Jesús. Quiero decirle, mi querido hermano y amigo, tenga cuidado de andar utilizando el nombre de Jesús cuando no lo conoces. De estar usando el nombre de Jesucristo para enriquecerse, para ganarse favor, para dejar impresionada a la gente. ¿Cuántos de ustedes saben que los milagros y prodigios verdaderamente, que son verdaderos y legítimos, dan honra y gloria a Dios y no al hombre? Se dice que había un gran concierto y el músico tenía mucha habilidad para tocar, para predicar. Y dice que cuando salieron de ese lugar, un predicador estaba allí escuchando los comentarios de la gente. Y cuando salieron la gente decía, qué predicador, qué músico, qué cantante, ¡ay, qué hombre! Pero luego él fue otra vez a otra campaña, otro hombre de Dios. Pero esta vez el hombre estaba dándole la honra y la gloria al Señor.
¿Cuántos de ustedes saben? Nosotros debemos de dejar que la gente mire a Cristo en nosotros y no a nosotros mismos. No la vanagloria. Si quieres tu recompensa aquí, está bien. Yo quiero mi recompensa en la gloria. Pero esta vez en esta campaña, el hombre se puso otra vez en la salida para escuchar los comentarios de la gente. Y esta vez cuando la gente salía, ellos decían, ¡qué Cristo! ¡Qué Salvador! ¡Qué mensaje de gloria que el Señor nos tocó! ¡Qué Espíritu Santo está moviendo en nuestras vidas! La honra y la gloria era para Dios y no para el hombre. Cuando comenzamos a hablar de apóstoles y profetas, yo sé que hoy en día existen profetas. Yo conozco a algunos hombres que cuando ellos dicen, Dios me dijo esto, debe prestar atención porque no hay ninguna duda que Dios los habló. Pero yo también he visto muchas personas que dicen tal cosa, tal cosa, tal cosa y nunca ocurre. Si hay alguien que está siempre dando profecías y no acontece, hay 3 pruebas para el profeta bíblico. Número 1, obviamente, si lo que dice acontece o no. Si no acontece, no es profeta de Dios. O por lo menos es un hombre sincero pero carnal que necesita arrepentirse y dejar de mover en algo que él no tiene. Número 2 es, ¿dónde nos lleva la profecía? Si la profecía nos lleva a vivir más cerca del Señor, más en santidad, más en la sana doctrina, o si anda contradiciendo la palabra de Dios, tenga cuidado. La profecía bíblica siempre es algo que afirma, confirma la palabra de Dios y nunca choca, nunca contradice la palabra escrita de Dios. Dios es perfecto. En Él no hay error, no hay contradicción. Y la profecía verdadera concuerda con la palabra escrita. Y la tercera prueba del profeta es esto: la vida del hombre, la vida de la mujer. Si ellos viven una vida desordenada, si ellos tienen un matrimonio, un hogar que no es un lugar de paz, si sus hijos no lo respetan y no sirven a Dios, la palabra de Dios dice muy bien, ¿cómo puede un obispo, un líder, gobernar una iglesia cuando no puede gobernar su propia casa? Entonces, la vida del profeta indica si es profeta de Dios o no. Pero hay muchas personas que dicen que son profetas y no. Y voy a decir, hermano, voy a atrever a decirme que la mayoría de los que dicen que son apóstoles y son profetas no son nada. Son hombres y mujeres carnales que están obrando en la carne. Y la palabra de Dios trata muy pesado con personas que andan diciendo, el Señor me dijo esto. El Señor me dijo el otro, cuando el Señor en verdad no les habló. Tenga cuidado. El profeta es conocido por ser profeta, no porque él ande diciendo que es profeta, no porque hay una presentación diciendo que soy profeta, pero es porque simplemente la gente observa que Dios habla a través de ese hombre. No son muchos, pero ¿cuántos de ustedes saben que existe hoy en día? Es una de las oficinas, los oficios de que habla la palabra del Señor para la iglesia de los últimos días. La Biblia habla más de profeta que habla de pastor. Y no hay nadie que está negando el oficio del pastor. Yo mismo soy pastor, pero yo no soy profeta, ni hijo de profeta. Pero hay un nombre sobre todo nombre, en el cual cuando el Espíritu Santo me toca a mí, yo puedo hablar con la autoridad de la palabra del Señor y saber, sentir en mi corazón. Usted predicador, usted sabe lo que estoy diciendo. Tú sientes que Dios está usando su boca, Dios está usando sus labios, Dios está usando su voz para decir algo. Y eso no es la voluntad de uno, pero es Dios hablando, diciendo sus verdades, no jalando una palanca. Amén. El Espíritu Santo no es un genio, ni una lámpara como lámpara de Aladín, que nosotros vamos a decir una fórmula y luego el Espíritu Santo sale, sí, mi amo, ¿qué quieres? ¿Qué te puedo hacer? No, 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 eso es completamente contrario. Yo sirvo a Dios, Dios no sirve a mí. Yo obedezco a Dios, Dios no obedece a mí. Porque hay un nombre que está sobre todos nombres, el nombre de Cristo Jesús. Oremos.
Padre, te damos gracias en esta preciosa oportunidad, que podemos nosotros pensar en alguien, Señor, que no es como ningún otro personaje. Es el Rey de Reyes y Señor de Señores, es el que murió por mí. Y Él que, Señor, no es mi juez, pero, Señor, eres mi Rey. Eres mi hermano mayor. Eres el que ha dicho, Señor, a sus discípulos y por extensión a nosotros y cada uno que es legítimamente hijo tuyo. Tú has dicho, Señor, que vas a preparar un lugar para nosotros, para que donde tú estés, nosotros también podemos estar. Pedimos, Señor, tu bendición sobre este mensaje, que no regrese vacía, sino que cumpla con tu propósito. En el nombre precioso de nuestro Salvador y Señor Jesucristo oramos. Amén y amén. Una vez más, este es el pastor Alan Sundar. Yo estoy tan alegre por la oportunidad de estar con ustedes. Y quiero decirle que puede dejar en el comentario aquí en YouTube si usted tiene peticiones. Nos gustaría orar por sus peticiones. No olvida que nosotros tenemos también, amén, Mixler. Amén, tenemos también Mixler ahí en los martes, los sábados. Si usted no puede escuchar al mero momento, entonces usted puede hallarlo grabado para escucharlo en otro tiempo cuando a usted le convenga. Una vez más, muchas gracias por estar con nosotros, por prestar atención. Si este ha sido una bendición para usted, por favor, compártelo con otro. Amén, porque hay un nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dios le bendiga. Pastor Alan Sundar, Daniel Paraíso, Iglesia Evangélica Pentecostés, Cristo te quiere. Sin santidad nadie verá al Señor. Sin santidad nadie verá al Señor. Si no te guardas por dentro y por fuera, es imposible que veas al Señor.